Mayorcete 2. ¿Qué pasa, queridos Kouhais? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayorcete 2, vuestro canal de manga y anime en español. Soy Mayorcete y hoy os traigo algo muy especial, una investigación sobre Kankole, Kantai Collection. Por si no lo conocíais, os comento, siempre os voy a estar iniciando cada vez que saque un vídeo de esta temática, que Kantai Collection es un anime que se centra en el conflicto de los abisales con las chicas barco, también conocidas como Kan Musume, que son representaciones, avatares de los barcos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como una especie de futuro realmente apocalíptico o alternativo, donde estos avatares se enfrentan a toda una serie de monstruos marinos en unas batallas muy épicas. El anime tiene una música tremenda y un diseño de personajes asombroso, el mejor que he visto nunca jamás. Ahora bien, llegados a este momento os preguntaréis muchos a qué viene el tema este del título. Mayorcete, ¿quién es Atago? ¿Qué me importan a mí sus tetas, el tamaño de su pecho? Bien. Para empezar, puede que también muchos os preguntéis por qué me centro con todo un vídeo en las tetas de un personaje de anime. Debo entonces defenderme comentando que hay gente que hace incluso tops de hentais, así que puede que sea de lo más decente que hay ahí fuera. Pero además, es que quizás Kantai Collection sea el único anime donde es relevante para la trama en cierto modo o para el contexto de los personajes el tamaño de sus senos. Me siento un poco ridículo hablando de forma tan técnica de tetas, básicamente. Pero bueno, vamos al tema. Es de dominio público hasta cierto punto dentro de los fans de Kankole, y ya lo he explicado varias veces en el canal, que la planta del personaje de la chica barco depende de la configuración original del barco que representa. Es decir, si el barco, por ejemplo, tenía una gran eslora, es decir, era un barco largo, entonces el personaje refleja una mayor altura y se espera, evidentemente, con cada personaje que guarden todos una relación más o menos pareja a la que guardaban cuando eran entre sí básicamente barcos. Esto quiere decir, por ejemplo, que Yamato, que era el acorazado más grande de su época y por ende también el barco más enormérrimo, pesado, con mayor tonelaje y más armamento de la Segunda Guerra Mundial, tiene que tener, y evidentemente tiene, más altura y también más tetas que el resto de chicas dentro de Kankole. Y bueno, parece que es así, porque si vamos comparando parece básicamente una norma estricta, porque las chicas destructores o submarinos son básicamente pechiplanas tipo loli, cuando ya los acorazados cruceros de batalla son chicas más mayores. Entonces los personajes que parecen niñas, que parecen chicas más jóvenes, son en realidad avatares, representaciones de barcos con menos armamento, menos eslora, menos transporte en cuestión de toneladas, menos desplazamiento, que se dice en temas navales. Y luego pues eso, como os comento, tenéis a barcos como Nagato, el Yamato, Musashi, que son pues chicas más esplendorosas, más desarrolladas también como personajes con sus avatares femeninos. Sin embargo, con todo esto, estaba viendo de hecho figuras el otro día y se me pasó por la cabeza que no entendía realmente por qué Atago, que es un personaje de Kankole, pues tenía a lo mejor tanto pecho, que parecía una chica muy exuberante, cuando no se trata de un acorazado como tal y no supera tampoco en tamaño o armamento a Yamato. Me daba en cierto modo la sensación de que habían sudado, digamos, de esta norma para trabajar sobre ciertos personajes concretos. Pero entonces la rayada fue todavía mayor, porque empecé a comparar los pechos de Atago con Takao, que de hecho es la nave primera de esta clase. O sea, Atago pertenece a la clase Takao de cruceros pesados, porque básicamente quería confirmar que, por así decirlo, el anime estaba bien hecho, que el diseño era conforme a las medidas de los barcos originales, de alguna forma que lo representaba bien comparativamente. Y entonces encontré que los otros dos cruceros de esta serie de 4 cruceros de esta clase Takao los representaban chicas, bueno, comparativamente más planas. O sea, planas no son, pero sí con menos pecho. Y claro, yo me dije, ¿cómo es posible, vamos a ver, que las hermanas Kongo, por ejemplo, sean todas iguales, como cabría esperar, y las hermanas Takao no lo fueran? En fin, activé mi modo de CSI anime y empecé a buscar en todo tipo de fuentes. Anduve buscando en foros, anduve buscando dentro de la wiki de Kankole, estuve comparando todos los stats, todas las medidas y las diferentes mejoras de cada uno de los diferentes navíos de la clase Takao de la Segunda Guerra Mundial, y acabé no ya solo en la Wikipedia, sino también en mitad de un libro
que hablaba sobre la modernización de la flota japonesa de la Segunda Guerra Mundial en cuestión de 2 clases de crucero concretas. Tiré prácticamente medio día de investigación para corroborar todas las sensaciones que tenía y lo que pensaba que había encontrado, básicamente haciendo toda una comparación entre los diferentes 4 barcos de la clase. Y en fin, ahí van los resultados, os comento. La cuestión es que la clase Takao es cierto que inicialmente pues era de 4 navíos prácticamente iguales. Sin embargo, como muchos navíos de su época, por no decir casi todos, sufrieron modificaciones, sufrieron mejoras en el armamento, y eso evidentemente cambió un poco básicamente la potencia de armamento que tenían, o dicho así, las especificaciones que tenía cada uno de ellos. Eran barcos realmente distintos y de hecho con hasta incluso diferentes propósitos. Entonces os puedo confirmar que tanto Takao, el primero de su clase, como Atago eran barcos que acabaron con más armamento de larga distancia, como para combatir efectivamente a otras naves, mientras que sus hermanas pues no llegaron a tener tantas modificaciones como para que fueran unos navíos parejos a los anteriormente mencionados, más bien siendo relegados a funciones de apoyo, sobre todo con ese fuego antiaéreo. Cada barco entonces era prácticamente al final único y estos últimos 2, Maya y Chokai, no recibieron pues comparativamente tanto cariño, no se invirtió tanto en ellos, por eso se quedaron un poquito atrás. Entonces he corroborado con todo esto que tiene sentido que Atago y Takao tengan más pecho que sus hermanas, aún incluso, como veis, perteneciendo a la misma, pues, clase, si no es que no serían hermanas. Pero con esto realmente solo explicamos la relación de pecho, la diferencia, las comparaciones entre las chicas, lo dicho, de esa misma clase, pero no entendemos, no llegamos a entender el por qué Atago parece que tiene tanto pecho como por ejemplo Yamato o así, cuando realmente por ejemplo el peso desplazado, el desplazamiento de la nave era 1/4 del de esta última clase, mientras que el Yamato podía desplazar hasta 60.000 toneladas. Una nave de esta clase Takao llegaba a transportar como mucho 15.000 y ya estaba pesando bastante. Entonces, si fuera solo por desplazamiento y fuera directamente proporcional, Yamato tendría que tener 4 veces el pecho de Atago, por ejemplo. Y sin embargo vemos que están pues muy parejas, vamos a decir. En torno a esto entonces debo de apuntar algo en concreto, y es que para empezar me da la sensación de que el tamaño, digamos, del pecho, proporcionalmente, digamos, en comparación con el resto del cuerpo del personaje, también sufre de algunos cambios, yo creo, según el dibujante. Entonces, sobre todo también con bastante arte fan y demás, te puedes encontrar pues Atago con unos pechotes que dices, esto creo que no es como sale al menos en el anime. Y eso, si es que tan siquiera el anime sigue a rajatabla los diseños del juego de cartas. O sea, dicho de otra forma, creo que el dibujante, el artista, la mano de este puede jugar también un papel importante a la hora de valorar, digamos, qué tamaño de pecho tendría que tener la chica, siendo a veces pues algo más dentro de la norma que estamos, digamos, comentando y a veces un poco más fuera, ¿no? Pero vamos, continuando con la investigación, me di cuenta de que existía incluso una tabla que relacionaba el máximo desplazamiento de estos navíos con lo que sería el tamaño de pecho que tienen. Con esto efectivamente podíamos confirmar que entre medias estaban los cruceros pesados, más allá, en torno arriba a la derecha, pues vemos a los acorazados y abajo a la izquierda, pues destructores, submarinos, cosas del estilo. Se comprueba con ello que la norma es algo real, a mayor desplazamiento, mayor pecho. Sin embargo, parece que no es perfectamente proporcional y podría haber un grado de arbitrariedad. Y parece que, ¡pum!, justo, sorpresa, Takao y Atago son justo las que más fuera están quizás de la norma. Así que tenía sentido, después de todo, que me hubiera fijado en concreto en Atago y en Takao, diciendo, estas me parece que están un poco fuera de lo normal. Entonces, ¿qué conclusiones saco de todo esto? Después de saber un poco, digamos, el origen de estos barcos y demás, teniendo en cuenta que eran algunos de los barcos más avanzados de su época cuando salieron, es que quizás la norma no se rija solo y nada más por quizás el máximo desplazamiento del navío original, sino que sea una especie de mezcla de valores, incluyendo este. Creo que en el fondo realmente es todo una excusa para, digamos, tener una motivación para cambiar el personaje y hacerlo de una forma o de la otra, pero creo que en cuestión, lo dicho, de este tamaño de los pechos, de la anchura, vamos a decir, de la chica, entra no solo el desplazamiento de este peso, de estas toneladas, sino también quizás la cantidad de armamento, el alcance del armamento y quizás también cuán sorprendente era este armamento en cuanto salió, digamos, el barco, para su tiempo, para su momento.
Es decir, si comparamos el Maya y el Chokai con Atago y Takao, nos podemos dar cuenta de que, aunque llevan muy bien el tema del antiaéreo, les falta alguna torreta de cañones navales o de doble propósito. Es decir, les falta alcance con ese armamento. Es una de las conclusiones a las que llego. Pero vamos, que igualmente el armamento más tocho de la clase Takao es de 20 centímetros, mientras que el de Yamato sería de 46. Estamos hablando de más del doble, un calibre muchísimo más tocho, y creo que eso no se ve tan reflejado, pues, en Kankole. Aunque también debo de decir, en defensa de esta relación o de esta forma de hacer a Atago y compañía, que Yamato es más alta, y no solo más alta, sino con ello más grande, entonces puede aparentar tener a lo mejor el mismo pecho, pero realmente tener más, solo porque es más grande. A lo mejor en proporción es más o menos el mismo, pero es más alta, y se nota. Pero vamos, que sí, que igualmente teniendo en cuenta más a lo mejor el armamento, la distancia o el desplazamiento, lo que sea, han sido más o menos generosos con Atago y con Takao. Ahora bien, también, si lo pensamos, puede que exista una explicación mucho más lógica y sencilla para todo esto. ¿Por qué a lo mejor tendría más pecho Atago si pudiera ser que Yamato, por ejemplo? Pues porque se podría dar el caso de que no estuviera basado ese tamaño de pecho en lo que es el desplazamiento total general del barco frente al resto de barcos de la flota, sino solo frente a los de su tipo. Y como crucero pesado, el Atago, la clase Takao, tiene, digamos, el mayor desplazamiento, o bueno, de hecho son cruceros pesados dentro de lo que serían los propios cruceros. Eso lo explicaría todo y nos permitiría ver de forma lógica, lo dicho, que existieran ciertas chicas barco con más pecho que las que representan a navíos todavía más grandes, solo porque estos no configuran como algo dentro de su tipo de barco. Ojo que esta podría ser la explicación final a todo el entuerto. Ahora bien, vosotros, os quiero comentar, ¿os habéis dado cuenta de esto? ¿Qué pensáis, digamos, de esta relación? ¿Pensáis que Kankole lo lleva bien? Yo creo que por lo general representa bastante bien, según esta norma, cada uno de los diferentes barcos. Y no es quizás el único gesto también que vemos en el anime. Lo he llegado a comentar anteriores veces. Shimakaze se flipa mucho con su velocidad porque era el barco más rápido de su época. Kongo, la primera de su clase, habla en inglés porque fue un barco comprado a Gran Bretaña para luego hacer ingeniería inversa y sacar a sus hermanas. Cuestiones como estas son oro en la serie, y aunque la narrativa parece bastante sencilla en su nivel más superficial, esconde un grado de profundidad sencillamente inigualable, al menos de momento, en el mundo del anime. Espero sin más que os haya encantado, metedle un buen pedazo de like y dejadme esos comentarios para saber qué os ha parecido. Con esto vuestro senpai se despide. Nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha!